Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar del rol del movimiento organizado para el desarrollo del proyecto nacional. El primer elemento que quiero mencionar brevemente, ¿qué es un proyecto nacional? Un proyecto nacional supone la existencia de un pueblo dentro de un territorio que comparte cuatro grandes tareas. Lo primero que uno necesita para tener un proyecto nacional es una unidad de destino, un sistema de valores compartidos que movilizan a una comunidad detrás de un objetivo. Una unidad de destino es posible de construir si hay un principio de solidaridad social entre los miembros y una cultura compartida. Cuando digo cultura compartida, al menos lenguaje, costumbre y religión. Hay un proyecto nacional a su vez, y en paralelo a la unidad de destino, que es una variable cultural, si existe una base económica básica. Sin una base económica, uno no puede alimentar un pueblo y es inviable la nación y es inviable cualquier tipo de desarrollo de una comunidad. El tercer elemento es la cuestión programática. Uno puede tener una identidad compartida, uno puede tener potencialmente una base económica, pero si no sabe cómo potenciar esa identidad, esa base económica en un programa, es muy factible que esa comunidad histórica fracase. Entonces, un proyecto nacional supone un proyecto, saber hacia dónde vamos, pero fundamentalmente cómo alcanzamos las metas o los objetivos que nos planteamos como proyecto nacional. Y el cuarto elemento que articula los otros tres es político y es la voluntad de realización histórica. Si uno no tiene un proyecto político y un proyecto político que tenga capacidad de resolver el proyecto nacional, obviamente que ese proyecto nacional va a fracasar o no se va a resolver nunca. Entonces, ¿cuál es el rol del movimiento obrero organizado para construir ese proyecto nacional? Esas cuatro grandes cuestiones: la unidad de destino, la base económica, la independencia económica, la formulación del proyecto y la voluntad de realización histórica. Primero, el movimiento obrero argentino y centralmente la CGT, Confederación General del Trabajo, integran la organización y la institución más importante del país. Es de las pocas instituciones, junto a la Iglesia Católica, que tienen representación en todas las provincias y en todos los municipios. Entonces esto hace que el movimiento obrero organizado sea de los pocos actores que pueden implementar políticamente un proyecto nacional revolucionario en la Argentina. No hay otro actor con esta capacidad, con esta potencia para impulsar un proyecto nacional y un cambio radical de estructura de país. Segundo elemento, el movimiento obrero organizado tiene la particularidad de ser una de las instituciones más grandes del país, como mencioné anteriormente, pero a su vez tiene la particularidad de construir su toma de decisiones a partir de la democracia directa. Los sindicatos nacen de una democracia de proximidad y los delegados de base son elegidos por sus pares. Es de los pocos sistemas de toma de decisiones donde la democracia directa sigue siendo fundamental e irreemplazable. Después, claro, hay un sistema de elecciones indirectas, pero el delegado de base, que a su vez va a conformar una federación y esa federación una confederación, es elegido de abajo hacia arriba democráticamente. Por eso el sindicalismo tiene una estabilidad y una legitimidad que no tiene casi ninguna institución en el país. Y esto incluso si uno lo lleva en términos comparativos con los partidos políticos, es claro, los partidos políticos prácticamente no tienen internas abiertas, hace años que casi todos los partidos las abandonaron, y suelen ser manejados por grupos económicos. El grupo económico que financia el periodismo es el que ordena la opinión pública, y en la medida que estos grupos pueden ordenar la opinión pública suelen armar las listas y los programas. Por eso la legitimidad de los cuadros del movimiento obrero organizado le dan una potencialidad que los partidos políticos hoy no tienen. Insisto, hay que construir una voluntad de realización histórica. El movimiento obrero tiene la representación más importante del país y tiene una representación muy particular, que es una representación democrática, lo cual le da estabilidad y muchísima fuerza. Tercer cuestión central del movimiento obrero organizado en relación al proyecto nacional. El movimiento obrero organizado es garante del piso de dignidad básico de los argentinos, de las familias argentinas, y de lo que se llama la civilización del trabajo. Hoy el capitalismo argentino está en un proceso de decadencia estructural que lleva décadas. Hoy el Producto Bruto Argentino desde el año 1974, con la diferencia que en el año 1974 había 800.000 pobres, hoy hay más de 15 millones. Entonces hoy Argentina tiene 350, 50% de inflación, 50% de pobreza y 50% de informalidad. Esto genera las condiciones, en términos marxistas, de la conformación de un ejército de reserva que tira hacia abajo los salarios. Hoy hay un montón de colegas, compañeros y compañeras de todo el país que estarían necesitados de desarrollar una labor cobrando mucho menos de la mitad
de lo que lo están haciendo aquellos trabajadores que encuadran su tarea con un convenio colectivo de trabajo. Entonces, esto es un tema fundamental. Hoy el movimiento obrero organizado es el garante de la dignidad de la familia argentina. De no existir el movimiento obrero organizado, los salarios de nuestro país tenderían a la baja y serían bajísimos, como en otros lugares del mundo, como puede ser como en Bangladesh. O sea, hoy el movimiento obrero organizado es el único garante de la dignidad y es el único actor que pone en juego la rentabilidad del capital. Y el movimiento obrero organizado es el garante de la civilización del trabajo. Fundada la civilización del trabajo en la Revolución Justicialista, que planteaba la idea de ascenso social como factor fundamental de construcción de la identidad del obrero. El obrero tenía hijos y esos hijos se suponía iban a vivir mucho mejor que sus padres y que sus abuelos. Esto se institucionaliza y se universaliza con la Revolución Justicialista. Entonces la Revolución Justicialista introduce la idea de la civilización del trabajo vinculada al derecho a la educación, derecho a la salud, las obras sociales sindicales hoy atienden 15 millones de personas, derecho al esparcimiento, a las vacaciones pagas y a la dignidad de la tercera edad al momento de jubilarse. También los subsidios o la protección del trabajador si sufre un accidente, la protección del grupo familiar del trabajador con las asignaciones familiares. Esa civilización del trabajo hoy la tiene, la recibe, la usufructúa solamente la mitad del país. Toda la mitad del país que no está bajo convenio, si no trabaja no cobra, o sea, no cobra sus vacaciones, si se enferma tampoco cobra, no tiene obra social, cobertura social, y es muy factible que al no hacer aportes no se jubile, y si no se jubile que posiblemente reciba la mínima. Cuestión que lo pone en una situación de pobreza y de postración social verdaderamente humillante. También el movimiento obrero, y esto tiene que ver con el factor económico de un proyecto nacional, es el gran garante del capitalismo argentino. El movimiento obrero organizado, Perón decía, es la columna vertebral del movimiento nacional, porque claro, es la clase social que garantiza las condiciones de desenvolvimiento de todas las otras clases sociales productivas de un país. En los momentos de la historia que las clases económicamente poderosas o empresarias se plantearon destruir el movimiento obrero para bajar salarios, generaban las condiciones objetivas para destruir su misma condición de empresa. Por ejemplo, en el 76. En el 76, para bajar salarios, o para terminar con el poder del movimiento sindical, se cometieron terribles atrocidades, un sistema represivo terrible, se asesinó mucha gente. Entonces se debilitó el movimiento obrero. El movimiento obrero era garante del justicialismo. Y al debilitarse el justicialismo, entraron los ministros de las multinacionales, Martínez de Hoz. Y Martínez de Hoz implementó un sistema económico de desarrollo que pulverizó la industria nacional. Entonces el empresariado argentino, insisto, al plantear que su enemigo no era el capital extranjero, la oligarquía, sino que el enemigo era el movimiento obrero organizado, se cavó su propia tumba, mató la gallina en los huevos de oro. Hoy el movimiento obrero organizado sigue siendo el garante del capitalismo productivo nacional. Por dos cuestiones. Primero, porque es el gran ordenador de la política. El movimiento obrero organizado tiene la capacidad de generar las bases o construir un proyecto de desarrollo nacional en el cual el empresariado nacional va a ser pujante y va a tener un lugar fundamental. Y a su vez el movimiento obrero organizado con buenas condiciones de vida es el garante del mercado interno. Lo que uno no exporta lo vende hacia adentro de su país. Y para eso necesita un mercado interno fuerte, poderoso y un trabajador y una familia con capacidad de compra. Entonces el movimiento obrero organizado hoy es el garante fundamental del modelo de capitalismo argentino. A su vez, y para ir redondeando, lo que quiero resaltar que el movimiento obrero organizado a su vez es de las pocas instituciones que tienen un conocimiento técnico y científico integral de la economía, la estructura de servicios y en general del desarrollo social de nuestro país. Hoy el movimiento obrero organizado, insisto, es la institución con mayor representación a lo largo y ancho del país. Es una institución que se construye democráticamente de abajo hacia arriba. Es una institución que es la garantía, insisto, del capitalismo nacional. Y es de las pocas instituciones del país, posiblemente esto puede ser analogable en parte con las universidades, que tiene un conocimiento técnico integral del país. Hoy el movimiento obrero puede plantear una agenda de resolución de temas. ¿Qué hay que hacer con los puertos? ¿Qué hay que hacer con la logística, con los ferrocarriles, con los aviones? ¿Qué hay que hacer con la siderurgia? ¿Qué hay que hacer con la educación? En todas las áreas de toma de decisiones económicas, servicios, sociales, hay
representantes del movimiento obrero. Entonces hoy el movimiento obrero está en condiciones de formular un proyecto nacional y lo que es fundamental, hoy el movimiento obrero organizado está en condiciones técnicas de ofrecer soluciones para resolver los grandes problemas nacionales. Entonces finalmente, y por lo dicho a modo de cierre, yo creo que hoy el movimiento obrero organizado está en condiciones de ser una alternativa política en nuestro país. Hoy los partidos están en una crisis estructural que lleva décadas, que se vio claramente en el 2001, donde la dirigencia política se fue en helicóptero y donde el voto en blanco ocupaba una parte importante del sentir de los argentinos, que tenían un desprecio bastante grande sobre la política y sobre los partidos políticos. Entonces, hoy creo que el movimiento obrero organizado puede construirse como una dirigencia política que realmente construya lo que necesita el pueblo, que es un proyecto nacional, que reemplace el cortoplacismo y la especulación de un sector de los partidos que actúa como una clase política y se sube al modelo del establishment de turno. Hoy más que una dirigencia en un sector importante de los partidos es una clase, vende el aparato electoral sin importarle hacia dónde va con la Argentina. Entonces creo que hoy el movimiento obrero organizado puede ocupar ese rol para evitar el potencial 2001 que se puede construir hoy en la República Argentina frente a la seria crisis de representación de los partidos. Entonces hoy ese movimiento obrero puede ser una dirigencia que tienda a construir y fortalecer la unidad de destino de nuestro pueblo, que genere las condiciones de la independencia económica, que formule el proyecto nacional, que ofrezca soluciones obviamente a los desafíos que implica ese proyecto nacional y además y fundamentalmente hoy el movimiento obrero organizado tiene que ser la voluntad de realización histórica del proyecto nacional.